Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? Muy Excelente, bien, muy bien. mucho calor. Sí, 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 realmente está bastante fuertecillo el calor. De hecho, una semana sin haber grabado, sin haber hecho un programa, por cuestiones un poquito adversas que se nos juntaron al fin y al cabo, ¿no? Pero estamos de vuelta y el día de hoy vamos a tocar un tema que hace poco nomás ha sucedido, que es el tema en torno a Gustavo Gorriti y estas alianzas ilícitas, al parecer, que está teniendo con la fiscalía, ¿no? Pero vamos a darle un enfoque netamente, yo diría más que todo pedagógico, porque vamos a cuestionarnos y preguntarnos si es que en verdad Gustavo Gorriti, una persona tan bien vista en algunas universidades, mm, está ejerciendo una correcta labor periodística, ¿no? Sobre todo en esta ocasión que Flavia y yo somos estudiantes casi egresados de periodismo. Creo que Ujú. podríamos darle una mirada más estudiantil, ¿no? Al tema. Y Enrique, bueno, una mirada más de historia, ¿no? Porque creo que él ha podido conocer un poco más al personaje durante todos estos años y cómo ha ido evolucionando el personaje de Gustavo Gorriti, periodista, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, ¿qué opinan ustedes al respecto, ¿no? Sobre este tema que ha bueno, sí, ocasionado? al menos en la escena estudiantil, ¿no? Como tú dices, en mi universidad, por ejemplo, cada vez que se lo ha mencionado en las aulas, yo recuerdo que se lo menciona positivamente, ¿no? Como que ha hecho muchas investigaciones, que ha añadido bastante al campo periodístico, pero vemos que no todo es como lo pintaban, ¿no? Si hay alguna denuncia de por medio es porque se ha permitido que de alguna forma haya algún tipo de, a ver, dualidad, no sé, en sus opiniones, en sus contactos. Ujú. Entonces, yo creo que ahora, al menos mis compañeros están más atentos a qué es lo que diga o al tono que utilice refiriéndose a ciertos personajes políticos, ¿no? Porque es normal que en la escena política y en la escena periodística hayan relaciones entre los personajes, ¿no? Obviamente, la conversación debe ser constante para conocer los puntos de vista, para dar feedback. Sin embargo, cuando esto ya, a ver, se ven intereses de por medio, es que hay que empezar a sospechar y siempre estar atentos, ¿no? Claro. Ahora, desde mi punto de vista, yo nunca vi a Gorriti como un periodista, ¿no? Se le ve claramente un activista político aliado de las fuerzas postmarxistas, entre comillas, de izquierdas peruanas, que tenía por objetivo o misión, ¿no? Destruir, desacreditar, difamar, a lo contrario a esos objetivos políticos de izquierda, ¿no? O sea, ya sea liberales, conservadores, o como llaman ellos, ¿no? Ultraderecha, ¿no? Es su muletía de su medio, ¿no? Porque si uno se da cuenta y entra a su medio, va a leer siempre ese objetivo, ¿no? Para todo, lo que no tiene que ver con sus posturas políticas. Entonces, claramente, a mi parecer, ¿no? Yo veo como un activismo político radical y contracampañístico sostenible, ¿no? Claro, cuando hay épocas de elecciones, avanzan con toda su maquinaria, ¿no? Pero ahora que no hay elecciones, igual están, digamos, con un frente, una vanguardia que está ahí siempre atacando, 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 ¿no? Eso es para mí. Claro, claro, y respaldado obviamente por estos organismos internacionales que financian al mismo tiempo la organización que él maneja acá, que es IDL, pues, ¿no? Pero a raíz de qué surge este problema entre Gustavo Gorriti y la Fiscalía, vamos a darle una pequeña reseña. Bueno, es que Jaime Villanueva es un ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el cual es señalado por pertenecer al mismo tiempo a una presunta organización criminal en el Ministerio Público, red, Ujú, la cual estaría liderada por, presuntamente, Patricia Benavides. ujú, Bueno, Jaime Villanueva cuenta, pues, ¿no? Cómo más o menos inicia la relación entre la Fiscalía y Gustavo Gorriti, que es en la época de Pablo Sánchez, un fiscal hasta el año 2018. Y en esa época ya Gorriti tenía información privilegiada de Brasil,
Mm, sobre el caso de la Bajato, etcétera, ¿no? Y este llega a visitar a Sánchez para contarle la información y sobre mm, los altos funcionarios que están ligados, pues, ¿no? Y Gorriti le dice mm, a Pablo Sánchez que debe poner a alguien a investigar el caso, sí o sí. ujú. Entonces, se nombra a Hamilton Castro, un fiscal encargado del caso Lavajato, Claro, claro, claro. y lo que se cuenta es que Gorriti lo visitaba frecuentemente para darle indicaciones sobre cómo llevar la investigación, ¿no? O sea, por dónde guiar la investigación periodística y obviamente fiscal que se debe hacer correspondientemente, ¿no? Creo que este es el problema de fondo, ¿no? O sea, la capacidad de influencia que tiene un periodista sobre un organismo público, cuando no debería ser así. Si bien es cierto, o sea, los periodistas tenemos fuentes, podemos recurrir a fuentes, pero de ahí a manejarnos como meros directivos de una investigación netamente policial o fiscal, pues ya cruza un poco la frontera de lo que debe ser un periodista, ¿no? Ahora, personalmente tampoco he visto a Gorriti, muy aparte de este caso, como un personaje al cual tomarlo como una referencia, porque evidentemente tiene una línea política bastante marcada, la cual personalmente no comparto. Y en la universidad también me lo han presentado de alguna forma como alguien sumamente imparcial, cosa que no lo es. Es un personaje que evidentemente tiene una política bastante clara. Ahora, la imparcialidad, como siempre se sabe, nunca es 100% dable. Sin embargo, es un personaje que ya ha pasado un poquito la frontera de lo moralmente correcto, ¿no? De lo que se debería hacer como periodista. Entonces, hasta ahí en ese punto va mi posición hasta el momento con respecto a Gustavo Ricky. No sé cómo lo ves tú, Flavia, pero de repente yo lo llevo por ese lado. Bueno, sí, igual, yo creo que la gran mayoría de personas que están en en el ámbito periodístico no siempre van a ser totalmente imparciales, especialmente si eres un personaje que ya se ha relacionado por años de años a, a distintos personajes de la política, ¿no? Obviamente cuando se informa alguna noticia, la imparcialidad es lo que debe, a ver, lo principal, ¿no? Sin embargo, una vez que tú, a ver, tienes tanta experiencia en este campo, empiezas a discernir, ¿no? Entre quiénes son los personajes con los que tú, con los que te acercas más. En este caso, sabemos que Gorriti se va mucho más para el lado de la izquierda y en en todas las publicaciones que tiene, esa línea se nota. Así que se nota que tiene una línea política definida, pero hace lo posible porque esto no se muestre mucho, ¿no? O no lo dice directamente, es algo que está Claro, muy intentado, o sea, lo intenta esconder, ¿no? No es como otros periodistas en medios de derecha que son muy directos con su posición y lo presentan y dicen que es totalmente su opinión, ¿no? No se hacen cargo o sea, se hacen cargo de esta opinión propia y no lo presentan como si fuera una noticia absolutamente imparcial, sino como que es su opinión de acuerdo a las pruebas que ellos tienen, ¿no? claro. Y tú refuerzas esto, yo refuerzo lo que dice Flavia justamente porque tú entras a IDL Reporteros, ¿no? A su página web, y también a IDL Radio, ¿no? Que está este señor Glaxer, que no me acuerdo su apellido, pero bueno, creo que su hermana fue viceministra de Cultura en la era de Castillo. Te das cuenta, todos los invitados, ¿no? Todos los invitados desde de X temas, economía, agronomía, temas sociales, temas policiales, todos han sido ex burócratas del humanismo, reciclados, ¿no? Ahora con el castillismo, con el gobierno de Sagasti, digamos, siempre están esos mismos personajes. No hay ningún personaje que sea neutro, ¿no? Qué bueno si fuese, pues, que hubiese algún tipo de tecnócrata apolítico, pero no lo hay. Entonces siempre y están lo mismo, ¿no? Mucho, mucho relacionado a Verónica, muchos políticos relacionados a Verónica, y ahí te vas dando cuenta de qué línea es. Por eso es que yo confirmo esas cosas que a veces el público en común no se da cuenta, ¿no?
y que a veces les engañan vilmente, ¿no? Por ejemplo, esa primera ministra de Castillo, mano derecha de Verónica, ¿no? Siempre invitada ahí, dando, dando, dando su opinión, ¿no? Pero totalmente desarticulado de la realidad por el tema, no la ven en el tema ético. O sea, esa señora ha sido primera ministra de Castillo. Nunca vio la corrupción, nunca se dio cuenta. ¿Y por qué está ahí, no? ¿Por qué la entrevistan? Habiendo tanta gente muy respetable, siendo, claro, como son de derecha o son neutros, a políticos no los invitan porque no tienen nada que ver con su línea política, no tienen nada que ver con lo que les conviene alimentar sus medios y divulgarlo, ¿no? Claro, bueno, es un tema que toca mucho para dar. Vamos a pasar a la segunda parte, un tema de tiempo. Vamos a seguir hablando de los problemas en torno a Gustavo Gorriti y la Fiscalía y cómo estos mercenarios de la política y las comunicaciones tienen estas alianzas. Bueno, vamos a una segunda parte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Bueno, como comentábamos en la primera parte, ¿no? Al parecer sí se nota y es claro y evidente que la fiscalía o algunos personajes dentro de la fiscalía tienen este tipo de alianzas con algunos sectores de los medios de comunicación, especialmente un personaje, Gustavo Gorriti, ¿no? Incluso me gustaría recordar el tema de la tragedia que sucedió con Alan García, ¿no? Fue lamentable, lo cual Gorriti también se pronunció al respecto luego del fallecimiento del expresidente diciendo que en caso hubiera sabido él que iba a cometer aquel trágico suceso, Alan García, pues no hubiese incurrido en las investigaciones en las cuales estaba siguiendo de la mano de Rafael Vela, pues, ¿no? Porque incluso entre ellos se ayudaban a corresponderse favores, ¿no? En algún momento Vela ayudó a Gorriti a acercar a Alan García y posteriormente, luego con el caso de las coimas de Moquegua, por ejemplo, Zoraida Ábalos intentó persuadir a Vela para que no investigue el caso, ¿no? Porque todos estaban comprados por el lagarto Vizcarra. Esto también, por supuesto, tiene hechos turbios de por medio. Sin embargo, acá le pide ayuda a Gorriti para cobrarle el favor de Alan García, ¿no? Para que Gorriti le dé apoyo mediático a este caso, ¿no? Mm. Entonces, claro, evidentemente ves dos escenarios nada favorables para el ejercicio correcto del Ministerio Público, de la Fiscalía, y al mismo tiempo de los periodistas. Sin embargo, no puedes tachar una mano negra poniendo otra, ¿no? Entonces, de por sí igual está mal el hecho de que Gustavo Gorriti pretenda actuar para influenciar en las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Entonces, eso por Claro. un lado. Y bueno, y por otro lado, tenemos también los cómplices, ¿no? De este señor. O sea, también está los cómplices y amigos del señor Gorriti, Ujú. digamos, que también tienen las mismas mañas, ¿no? O cómo se puede decir en ustedes que son periodistas, las mismas fórmulas, las mismas estrategias, los mismos Las informantes, mismas estrategias. porque ellos aducen que son fuentes, ¿no? Que ellos han conseguido después de mucho trabajo, que son fuentes que no deben de revelarse porque hay un secreto especial. Bueno, son cosas que ustedes manejan mejor, ¿no? Pero siempre, digamos, siempre ha sido así de esta manera, o sea, de esta manera tan camuflada, misteriosa y oscura de tener esa información y que finalmente sirve para que sepa, ¿no? Que sepa la comunidad sobre lo que está pasando. A ver, hay distintas formas de llegar a este tipo de información. Ujú. Una puede ser a través de las mismas, la misma web, por ejemplo, del estado donde se presentan cuentas, ¿no? Y hay muchos periodistas que se encargan de revisar constantemente estas cuentas para ver si hay alguna irregularidad dentro de los montos que se presentan, ¿no? Esa es una. Otra de ellas es, claro, estar dentro de ese ámbito político
y escuchar comentarios o escuchar a personajes que tienen cierto tipo de irregularidades, ¿no? En lo que comentan. Sí es verdad que, eh, a ver, es más común que un periodista encuentre este tipo de información a través de sus contactos, porque el periodista siempre debe estar metido en cada ámbito posible para encontrar este tipo de noticias, pero, eh, a ver, en este caso en específico, se ve que detrás de esta investigación hay muchos contactos que han intentado como modular el tipo de información que van a presentar, ¿no? Y ahí está el problema. Cuando en una investigación se habla con las personas que van a verse involucradas y de alguna forma se limita el tipo de información que se va a presentar finalmente, ¿no? Como intentar proteger a personajes en los que se conoce que no están dentro de las normas, ¿no? Dentro de la ley. Ujú. Por supuesto. No, dale, dale. No, porque en este caso ellos han tomado a la fiscalía como, digamos, la entidad que les provee de información fidedigna para su medio de comunicación que es IDN, ¿no? Entonces ellos aducen pues que de manera estratégica tienen que defender y ocultar sus fuentes. Pero también tenemos otras fuentes, ¿no? O sea, no solamente puede ser, en este caso, criminalizable que la fiscalía le dé esta información, ¿no? También la policía, digamos, podría pecar de eso. ¿Cuáles son los límites de la policía? ¿Cuáles son los límites de la fiscalía? ¿Cuáles son los límites de las instituciones del Estado para no caer, digamos, en el pecado, ¿no? Como han cometido estos señores. Bueno, claro, todo está dentro de, a ver, de los límites de cada institución, ¿no? Porque las instituciones deberían ser absolutamente transparentes. Sin embargo, si hay un caso dentro de la policía que está todavía en investigación por parte de la policía y hay a ver, si hay alguna limitación, es simplemente por el hecho de que al presentar esta información se limitaría eh, el conseguir nueva información sobre este tema, ¿no? Porque sabemos que cuando las fuentes se protegen, que las fuentes se protegen entre sí en algunos casos. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se puede entender que algún ente del Estado, algún ministerio o la policía como tal evite compartir cierto tipo de información. Sin embargo, una vez que se termine la investigación, toda esta información debe ser publicada y libre para todos, ¿no? Claro, Ujú. ese es el punto. Claro, y se entorpece la investigación de esa forma, pues, ¿no? Ahora, la otra cosa importante también es que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de recibir información de otro organismo público, creo que eso es claro. Ahora, nosotros como periodistas eh, tenemos la capacidad también de hacerlo y tener nuestras fuentes, sin embargo, no podemos dirigir una investigación fiscal. Eso ya transgrede un poco nuestra labor, ¿no? Y sobre todo un tema ético que debería primar en los organismos gubernamentales, ¿no? O sea, si no, imagínense, cualquiera podría empezar a señalar a dedo quiénes son las personas que deben ser enjuiciadas y cómo de tal forma, ¿no? Si no, ¿para qué estarían los procesos legales o procesos judiciales? Entonces, Claro. todo sería muy relativo y sería eso muy peligroso. Entonces, dicho eso, de alguna forma, Gustavo Gorriti ha cruzado esa línea, pues, ¿no? Lo mejor que podemos hacer nosotros los periodistas es atenernos al proceso legal. Ahora, si es que ya la información ha sido confirmada, nosotros tenemos el deber de alguna forma comunicarlo y tal vez o sea, contrastar fuentes, ¿no? Porque claro, existe corrupción dentro de los organismos públicos, por supuesto que la hay, pero nosotros tenemos la facilidad de contrastar información y esa información darla al público. Cuando tú contrastas información, de alguna forma hay cosas que no pueden dejar de ser ciertas, hay cosas que son evidentes. Entonces, por lo tanto, si a mí 5 personas que trabajan en un organismo público me dicen que algo es negro, cuando la realidad te dice lo contrario y tienes muchas fuentes que te dicen lo contrario, pues evidentemente la gente ya se va formando en cierta forma un juicio crítico o una forma de pensar determinada, ¿no? Y emite un juicio de valor. Claro. Pero si yo me confabulo con estos 5 gatos
que pretenden venderte una mentira y esa mentira yo la transformo en una verdad a la hora de exponerla al público, ahí está el problema. Porque Claro, obviamente la gente va a creer lo primero que ve, lo primero que el medio de comunicación les pone. claro, Ese es el problema, ¿no? Nosotros somos como que una intersección entre ambos bandos. Si no tenemos la facilidad de que esa intersección transmita información transparente, pues evidentemente no estamos haciendo una labor correcta. Y en el peor de los casos, estamos siendo parcializados, ¿no? Cosa que es peor. claro. Entonces, hablar bajo ese juicio, o sea, exponer las cosas bajo ese único juicio, sí me pareció un poquito peligroso, realmente. Y la entidad que vigila los comportamientos de estos periodistas, el Colegio de Periodistas del Perú, ¿qué hace porque ellos supuestamente son el órgano competente, ¿no? Para controlar estos desmanes, estos tipos de pecados, digamos. O no pasa Claro, nada. pero lamentablemente esos organismos es como decir el mismo Estado, ¿no? O sea, claro, salvaguardando magnitudes. Pero el Estado, supongamos un Estado autoritario, no puede controlar todas las facetas de la vida social. De por Claro, sí van a haber ciertas cosas que son incontrolables. Lo mismo sucede con los organismos públicos y lo mismo sucede con este organismo de periodistas. O sea, si bien es cierto, existen ciertas normas, ciertas reglas que no se deberían este, romper, ujú, evidentemente van a haber algunos personajes que lo van a hacer, ¿no? Y en este caso ya sabemos quiénes han sido y esperemos que se aplique la sanción correspondiente, ¿no? O sea, que es lo lógico y lo justo también, ¿no? Porque si no, recaeríamos también en, como dijo Ángel Delgado, en la ley del embudo, ¿no? Se le enjuicia a unos pocos de una forma y a otros de otra. Y eso no es justo, pues no todos tienen que ser medidos bajo la misma vara. por supuesto. Entonces, ujú, Y ahora en realidad solo queda esperar, o sea, ver hacia dónde se dirigen las investigaciones, ¿no? Y que todo sea parcial, Y hay imparcial, que, perdón. y hay que denunciar, repudiar los supuestos humos, ¿no? Porque últimamente cuando él ha aparecido, digamos, para que se revele ante la comunidad peruana, ha habido estos humos, noticias que no sirven para nada y que hacen distraer a la noticia, ¿no? Reveladora. ujú, Mm. sí, pues. Bueno, pero es un tema que nos queda para Pendiente, tratar pendiente. en otros programas conforme se vaya desarrollando la investigación, pero por el momento tenemos que terminar. El tiempo nos ha llegado ya al tope, así que no sé, unas últimas palabras que quieran decir para ir cerrando. Solo para dejar en claro cuáles son bueno, los delitos por los que se está investigando ahora a Gustavo Gorriti y a los otros, solo para dejarlo bien en claro, es organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude procesal y otros. Así que hay que estar bien atentos ¿No? al desarrollo de esta desinvestigación. Son varios. Sí. Perfecto. Gracias, Claudia. Gracias, Enrique. Esto fue todo en Habla P, un programa de lo popular y a veces culta. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.